Buenas noches a todos. Yo creería que con 23 estudiantes podemos iniciar la clase. Dimos 5 minuticos para que terminen de conectar las personas que van llegando. Cordial saludo para todos. Espero estén muy bien. Estén muy Buenas juiciosos en la noches. casa. Buenas noches. Muy juiciosos en las casas. Cuidándose en los que estén trabajando de juiciosos como Juan Pablo con el tapabocas. La situación de las cámaras se presentó porque estábamos teniendo inconvenientes con estudiantes que se conectaban y dejaban la conexión ahí y se iban. Entonces uno llamaba a lista, les voy a pedir un favor, por favor apaguen los micrófonos todos, porque entonces se me filtra toda la interferencia de los audios y no podemos. Listo. Le estaba comentando que entonces habían estudiantes que se conectaban y dejaban la conexión ahí y se iban, entonces no estaban en clase prácticamente. Entonces la universidad nos dice que es mejor que hagamos control, pues digamos, con las cámaras, que efectivamente podamos ver los estudiantes, de que están ahí, de que están pendientes de lo que estamos hablando acá. Entonces, para eso se pidió esa colaboración a ustedes. Antes de empezar la clase, quería preguntarles cómo les fue con la sentencia. La sentencia, lo que pretendíamos con esa lectura era afianzar los conocimientos frente a los 3 elementos del contrato de trabajo: prestación personal del servicio, dependencia y subordinación y salario. ¿Cómo les fue? Bien, profe, pues es muy interesante lo que le pasa al señor Sierra, porque pues es una persona de la tercera edad. Pues yo no sé, pues por ejemplo ahí que dicen que normalmente no se puede hacer una demanda por tutela, pues solamente se puede hacer cuando la persona se le vulnera el vital de la Derechos vida, fundamentales, mínimo vital. mínimo vital. Entonces, pues es muy larga, hay muchas, por ejemplo, el final muestra muchas cosas, pues que ellos como que el abogado, me imagino que es el que interpone la tutela, que viene y llama muchos casos como similares al del señor, y no, pues a mí me pareció buena, me quedó muy claro lo de la tutela, porque yo la tutela en Constitución no me quedó como tan clara, con esta resolví todas las dudas que tenía. Okay. Pues con la lectura. Muy buena. Y sobre la primacía de la realidad sobre las formas, sí, también a mí me quedó muy claro que es un derecho real, pues, de trabajo. Y miren que, ¿se acuerda lo que hablamos acá en clase? Que decíamos que independientemente de que usted tuviera pruebas, mire que el señor no tenía ningún tipo de pruebas. ¿Cómo se construyó el proceso? A través de testigos, ¿sí o no? ¿Quién más quiere hablar? Sí, buenas. ¿Quién? Nadie lo leyó, ¿eh? Buenas noches, Profe. profe. Buenas noches a todos. Sí, profe. Buenas noches. Buenas noches. Sí, cuénteme. Profe, pues yo no sé, yo ahí pude sacar como una conclusión que los requisitos como que tiene el empleador público, Sí. cuáles son los requisitos pues que se deben tener presente, y los del contrato de prestación de servicios, porque ahí aclaran muy bien esa parte. Y bueno, y también la del contrato laboral, las 3 partes. Lo que le comentaba ahora al inicio de la clase, pues es una lectura, a pesar de ser larga, es chévere la lectura, es uno rapidito lea y lea para llegar como a la conclusión qué pasó al fin con el señor Sierra. Lo que sí quisiera saber es que con relación al empleador público, si está bien
las partes que saqué, que son obligatorias, pues que debe cumplir. Una de ellas es la primera, requiere tener nombramiento de la posesión. La segunda, existencia de un determinado régimen legal y reglamentario, una vacante en la planta de personal y respectiva disponibilidad presupuestal. Yo no sé si pues eso está claro. Y en cuanto a la prestación de servicios, son tres: ejecución laboral en razón de la experiencia de capacitación y formación profesional, el gozo de la autonomía y la independencia, y siempre va a ser un contrato temporal. Y obviamente pues el contrato laboral. Saqué como esas tres conclusiones también de una vez. No sé si estará bien. Realmente ese era el tema de la sentencia, determinar cuándo había contrato de trabajo, cuándo había contrato de prestación de servicios y en este caso que aplicaba también cuándo había un contrato con la entidad del Estado, que es a través de un acto reglamentario que se llama nombramiento y posesión, que debe haber unas funciones previas definidas en la ley, como tú lo expresaste. Profe. Sí. Bien pueda. Me dijo profe y... Ah, no, fue que es que se me cayó el internet y quedó ahí. No lo escuchaba. Ah, bueno. Entonces, ¿Quién más quiere hacer alguna observación de la lectura? No se le olvide que esa lectura es para hacerlas porque digamos que eso les ayuda a afianzar el temario que estamos viendo en clase. La lectura en sí fue como para aclarar las dudas sobre la clase pasada, ¿no? Pues Sí, para mí sí lo fue. Sí, porque la lectura básicamente fue todo como el tema de la clase anterior. Se explicó, es un caso real del tema de la clase. no, exacto. Ese era el tema, que era no, ahí en la sentencia también estaba lo que nosotros hablamos en clase, que llama primacía de la realidad sobre las formas, que prima la realidad sobre cualquier forma que le den. Mire que ellos cómo lo contrataban al señor, a través de qué tipos de contratos. Prestación de servicios. Estación de servicio. Y otro contrato que había ahí Un también, contrato de arrendamiento. de arrendamiento. Y en últimas quedaron sirviendo sus contratos para algo. No, Para No, nada. Entonces, no mire quedaron que, sirviendo. exacto, entonces prima la realidad. Es más, antes ahí como que le tocó al Estado darle vivienda al señor por ser persona vulnerable de 73 años. Ordenaron que Al lo es- vincularan a unos programas del Estado. a unos proyectos para poder que el señor no quedara desalojado, porque igual él tenía que desalojar la vivienda del colegio. ¿Sí? Que lo vincularan a esos programas del Estado. Resulta y pasa que ahí en esa sentencia se habla de lo que les dije, de la primacía de la realidad sobre las formas, que a pesar de que al señor le hicieron muchos contratos, no fue uno solo, fueron varios contratos, varios de prestación de servicios, varios contratos con diferentes rectores de arrendamiento, que supuestamente era el cuidador de esa casa, que él vivía en esa casa, que lo único que hacía era cuidar el colegio, pero que a cambio de vivir allí cuidaba al colegio, que no recibían. Mire que los contratos incluso eran hasta muy ficticios, porque ¿cuál era el salario? Es que el canon de arrendamiento. 20.000. 20.000 y quedaba 1.000 pesos y que el resto era en compensación de lo que él hacía. Mire que trataron ¿Cómo iba a pagar esos 1.000 pesos? trataron de desdibujar toda la relación, enmascarándola en contratos de prestación de servicios o en contratos diferentes. Pero en últimas, ¿qué dijo la Corte? No, es que cumple las tres condiciones: prestación personal del servicio, dependencia y subordinación y salario. Deme un momento, yo abro unas ventanas porque se me está cerrando el sonido acá en esta habitación. Deme un momento.
Ya volví. Es que había cerrado las ventanas y la puerta porque estaba entrando mucho aire frío. Y entonces se me estaba encerrando el sonido. Bueno, listo. Las personas que no hayan leído la sentencia, por favor, necesito que hagan la tarea, que se lean la sentencia. Eso les ayuda a afianzar lo que habíamos hablado ahora 8 días. Vamos entonces a continuar donde habíamos quedado, ¿cierto? Con los artículos. Íbamos Íbamos a... en las cláusulas, en las Los diferencias de artículos. contrato de trabajo. íbamos acá, ¿cierto? No. La presunción, la prescripción y seguía periodos de Acá. prueba. Quedamos en prescripción, ¿no? Sí, Sí, quedamos en quedamos en prescripción. Estamos en prescripción. esta diapositiva, ¿cierto? Artículo Que sí? 488. Listo, bueno. Sí, en esa diapositiva quedamos. Prescripción, sí. Listo. Entonces, la presunción ya la explicamos, ¿cierto? Que se presume la existencia de un contrato de trabajo cuando se demuestra la prestación personal del servicio. Ajá. La prescripción, íbamos a explicar la prescripción, ese no lo alcanzamos a explicar, ¿cierto que no? Sí, esa sí la Hablamos explico. un poquito de los 3 años que Empezó a prescribía. explicarlo. Sí, Sí. que... Ah, bueno, Pierde sí, los pero- derechos por el Se paso pierde del el derecho. tiempo. Ah, ok, sí. Que incluso dimos un ejemplo, que si una persona se va a vivir a Estados Unidos y deja su casa, entonces pasa el tiempo y puede perder ese derecho. Lo mismo pasa con una letra de cambio, tiene 3 años para cobrarla después de que se vence. Si usted no lo cobra, se le pierde el derecho. Eso se llama prescripción técnicamente, la pérdida del derecho por el transcurso del tiempo, a no ejercitar el derecho como tal la persona. Entonces la prescripción en derecho laboral, para que lo apunten, es de 3 años. Los derechos laborales prescriben al paso de 3 años, o sea, se pierden si usted no lo reclama después de que se hayan causado. ¿Qué es esto? Digamos, usted venía trabajando, hoy lo despiden. John Wilder le dice hoy, vea, no tiene más trabajo. Resulta y pasa que hoy le tenía que pagar la liquidación de prestaciones sociales, le tenía que pagar la prima, la cesantía, la liquidación. El empleador no lo hace. ¿Cuánto tiempo tiene usted para acudir ante un juez para que no se le pierdan los derechos? 3 años. 3 años. Profe, ¿Quién? qué pena, me voy a ausentar 2 minuticos, voy a contar una cosa y ya regreso. Listo, hágalo. Entonces, esa prescripción en derecho laboral es de 3 años, nunca le olvide. Dijimos que hay situaciones, hay derechos que no prescriben, son imprescriptibles, o sea, lo contrario de la prescripción. La pensión y la La cesantía. pensión y las cesantías. Usted trabajó hace 20 años con un empleador, no le pagó pensión, vaya, demándelo, porque todavía tiene derecho a que él le reconozca la pensión. Diferente es esos aportes. Diferente es que usted lo vaya a demandar y la empresa ya no exista. Entonces usted no tiene a quién demandar. ¿Sí me entendieron? Sí. Listo. Vamos a hablar del periodo de prueba. Está en el Perdón, profe. Sí. Perdón, antes de que continúe con el periodo de prueba. O sea que, ¿qué es lo que no prescribe? Las cesantías y qué. y La los aportes pensión. a pensión y la pensión como tal. Ajá. Ok. Otro ejemplo de pensión, digamos, usted, usted tiene cónyuge, Dios no quiera, llega a fallecer, pero usted considera que no tenía derecho a pensión, o usted no se da cuenta, o usted no sabía, pasan 20 años. A los 20 años, alguien le dice a usted, venga, usted no reclamó la pensión de su esposo. Venga, dice que usted tenía derecho. ¿Será que puede reclamar después de 20 años? No, ¿Por qué? Sí, Porque porque es de son pensión. imprescriptibles. profe, Sí. pero Que no no, prescribe. eso no lo habían explicado en derecho constitucional y dicen que la esposa no puede reclamar sino hasta no sé cuánto, no, pero no tanto tiempo. Derecho constitucional. ¿Quién les dio derecho constitucional? ¿Cómo se llama la profe? Juliana. Juliana. La profesora Juliana. Sí, Juliana.
estoy hablando lo que no es. No sé de pronto qué le estaría explicando ella, pero el derecho pensional es imprescriptible, nunca. Pueden pagar 50 años, usted va a pedir la pensión y se la tienen que dar. Pero hay una Profe, cosa que y sí puede prescribe. retirarlo la esposa. ¿Ah? Y puede retirar la esposa puede retirar el dinero. Es que eso era lo que ella nos decía, que digamos, si yo, por ejemplo, soy la esposa y se me muere mi esposo, y comprueban de que yo tengo otros ingresos y que no necesito la pensión para vivir de él, entonces no me la otorgan a mí. Eso nos decía ella. Lo Es que pasa es verdad, que, profe. mire, una cosa es que no prescribe el derecho, otra cosa es que usted no tenga el derecho. ¿Sí me entiendes? Ah, ya. Son dos cosas muy diferentes, ¿cierto? Yo puedo ir a reclamar y me pueden decir, no, es que una condición para ser beneficiario de la pensión es que haya convivido 5 años anteriores al fallecimiento. Si usted solo ha convivido 3, ¿qué le van a decir? No tiene derecho a la pensión. Entonces, una cosa es que usted tenga derecho y otra cosa la prescripción. Si usted tiene derecho, pueden pasar 20 años y a los 20 años usted reclama y le tienen que reconocer el derecho. Profe, Hay algo que sí prescribe, vea. El derecho pensional no prescribe, pero las mesadas pensionales sí. ¿Qué es eso? Resulta y pasa que si a usted le tenían que reconocer la pensión hace 10 años, a usted no le van a reconocer los 10 años de pensión, a usted le van a reconocer los últimos 3, porque las mesadas hacia atrás sí prescribieron, pero no prescribe el derecho a reclamar y que le reconozcan va a estar ahí durante toda la vida. Lo que va a prescribir son las mesadas pensionales, esas sí le pueden prescribir. Y posiblemente de pronto eso fue lo que les habló la doctora Juliana. Profe, ¿y cuáles son las mesadas pensionales? Digamos, lo que, digamos, se murió hoy y me lo dan con retribución, ¿o cuáles son las mesadas? Eso se llama retroactivo pensional. Si la persona falleció hace 3 años, usted desde la fecha en que falleció hasta la fecha de hoy, debió haber recibido las mesadas. Si no se las pagaron durante esos 3 años, hoy las va a recibir todas acumuladas. Se llama retroactivo pensional. Eso es lo que llaman retroactivo, es pagarme las mesadas que no me han cancelado desde la fecha en que falleció la persona. ¿Me entiendes? Pero si ya ha transcurrido unos 5 o 6 años, solo lo reconocen los últimos 3, ¿sí? 3, porque la mesada sí prescribe, pero el derecho no. ¿Listo? Ok, sí, señor. ¿Algo otra duda? Súper claro. profe, Súper claro. profe, Bueno, está bien. profe. Gracias. Bueno, vamos entonces a continuar con el periodo de prueba. El periodo de prueba está en el artículo 76. ¿Qué dice el periodo de prueba? Que es el tiempo que tiene el empleador y el trabajador para determinar, en este caso del empleador, determinar si la persona que contrató es la persona idónea. Tiene las calidades y cualidades, aptitudes con P y con B, aptitudes y actitudes, ¿cierto? Con C y con P, actitudes y aptitudes, ¿cierto? Entonces, es el tiempo que tiene el empleador para determinar si esa persona que contrató es la persona idónea, ¿cierto? Entonces, usted contrata a un trabajador a 1 año. Entonces, usted establece que los 2 primeros meses va a ser el periodo de prueba. En esos 2 meses, si usted se da cuenta que el muchacho es perezosito, que llega tarde, que no le rinde, que lo contrató para una labor específica y puso en la hoja de vida que él sabía y usted va y no sabe ni abrir Excel y entonces es el encargado de llevar unos inventarios y una situación en la empresa, entonces usted determina en ese periodo si es la persona que le conviene a usted como empresa para contratar. Ese periodo de prueba, usted puede despedir el trabajador y no hay derecho a indemnización alguna. Usted durante ese periodo de prueba lo puede dar por terminado y no sucede nada. Profe, perdón, pero sí se le debe liquidar esos días que están ahí normalitos. Sí, muy buena la pregunta.
En el momento en que usted suscribe un contrato de trabajo desde el día 1, hora 1, minuto 1, usted ya está generando prestaciones sociales. Si yo trabajé una hora me tienen que liquidar. Porque la liquidación de las prestaciones, estamos hablando de cesantías, primas, vacaciones y eso, no dependen de un tiempo para poder empezarse a generar. No, dependen es del contrato, del nacimiento del contrato. Nace el contrato, inmediatamente nacen esas obligaciones. Entonces no se puede decir que si trabajé un día, no tenga derecho a las cesantías. Sí, me las tienen que pagar proporcional a esos días, a ese día que trabajé. ¿Listo? El periodo de prueba debe quedar por escrito. Si no está por escrito, escúcheme, no existe. Si no está por escrito, no existe. Entonces, si su contrato es verbal y a los mes y medio le dice, lo voy a despedir porque usted está en periodo de prueba, ese despido está mal hecho. ¿Por qué? Porque el trabajador va a demandar y va a decir, me despidió sin justa causa. Ah, es que estaba en periodo de prueba. A verlo, ¿está por escrito? No está por escrito. Entonces, es como si no existieran. Eso es una condición, debe quedar por escrito. ¿Cuánto tiempo es el que se debe cumplir, profe? ¿Cuánto es el mínimo de un periodo de prueba? Sí, ya voy a entrar allá. El periodo de ya. prueba. Profe, yo tengo una inquietud. Si digamos en ese tiempo de periodo de prueba no es el empleador que dice no es apto, sino más que el empleado dice esto no es lo mío, ahí digamos qué pasaría. Ah, bueno, también muy importante, ¿cierto? Resulta y pasa que el trabajador puede renunciar a la hora que quiera, el día que quiera, a su contrato de trabajo. Yo empecé a trabajar hoy. Mañana llego y digo, ah, qué pereza esto, me voy. Al mediodía le digo al empleador, me voy. ¿Cuándo vengo por la liquidación de las prestaciones? El empleador lo tiene que liquidar. Hay empleadores, hay una situación bien especial que a empleadores usted va a terminar su contrato y le dice, no me puede renunciar así. Tiene que darme 15 días y me tiene que capacitar a la otra persona. Entonces yo le digo lo siguiente, oblígueme. ¿Cómo la vieron? Profe, usted es muy peleón. No, porque no le voy a dar trabajo en mi empresa. Profe, pero uno hace más que todo como darle esos 15 días, como la ética, pues no sé, de la persona. Pues uno no yo les hablo desde la experiencia de lo que hago, del litigio, ¿cierto? Porque sé que esas son las dudas de muchos de ustedes, porque hay empleadores que lo condicionan a uno. Lo condicionan es que, venga, es que usted me tiene que entregar el cargo en el puesto de trabajo. Digamos, profe, y si uno tuviera un contrato a término indefinido y llevara 6 años en la empresa, me quiero ir hoy, me voy. Sí. A uno nadie le obliga a estar ahí. Ok, pero le voy a hacer una pregunta. Sí. Todavía hay empresas que tienen el, no sé, ese de pagar preaviso. Vea, lo que usted está hablando es esto. Hay personas que, pues empleadores, que hacen los contratos con ciertas cláusulas, por decirlo así, y dicen que pues para renunciar le tienen que renunciar con un mes de anticipación, que para que una persona eso. Lo que acaba de hablar Tatiana y John Wilder lo vamos a explicar ya enseguida. Se llaman cláusulas. Ya nos adelantamos. Cláusulas ineficaces. ¿Ineficaces por qué? Porque si a mí me obligaran a ir a trabajar, no sería trabajo, sería esclavitud. ¿No creen que se desdibuja totalmente eso? A mí no tienen que obligarme. Lo que pasa es que hay un tema de compromiso y de ética profesional, ¿cierto? Si el empleador fue buen empleador conmigo y uno entiende que necesariamente hay que hacer una capacitación o una inducción o entregar el puesto de trabajo, pues uno debe ser consciente de eso, ¿cierto? Pero si usted tiene un empleador que digamos que lo ha tratado a las patadas, porque suele pasar, ¿cierto? No todos los empleadores son buenos, ni todos los trabajadores son buenos, pero hablando de todo lo que hay, son malitos, ¿cierto? Entonces, si el empleador, y eso es que generalmente prefieren esas situaciones, le dice, no, es que no me puede entregar, además usted me tiene que capacitar a la persona que le va a recibir, no le recibo eso, y si no me entrega el puesto, no le pago la liquidación.
usted le dice, haga lo que quiera, usted va a perder porque las normas laborales son claras, ¿cierto? La liquidación de prestaciones sociales no puede estar condicionada a nada de eso. Y más adelantico vamos a hablar del tema de los descuadres nuevamente, que eso quedó como en el aire ahí, porque lo tenemos que tocar, que no puede estar condicionada incluso a una retención, a un descuadre, a ese tipo de cosas. Eso lo vamos a ver. ¿Listo? Pero Profe, que hablaban los pero compañeros. entonces, Sí. pero entonces, digamos, cuando hacen esos contratos con esas cláusulas, pues en realidad pues está bien, o No no. está bien. Ahorita O sea vea. que si uno le da por demandar, uno literalmente no es. Deme 15 minuticos y lo que estás preguntando lo vamos a contestar acá. Vea, cláusulas ineficaces. Ahorita las miramos, ¿sí? Nos metimos al tema allá porque empezamos a hablar del periodo de prueba, que para el trabajador no existe, porque yo me voy cuando yo quiera. Si me condicionaran o me obligaran a trabajar, entonces estaríamos hablando de esclavitud. Pero ese periodo de prueba para el empleador sí es obligatorio, o sea, sí se debe pactar y lo tiene que hacer conforme, para el empleador lo tiene que hacer conforme lo dice la ley. En los contratos a término indefinido. ¿Cuáles son los contratos a término indefinido? Vamos a mirar ahorita los tipos de contrato, pero indefinido es que no tiene una fecha pactada en el tiempo para darlo por terminado, ¿cierto? Dice que no puede, ¿cuánto tiempo el periodo de prueba? Les pregunto. 2 meses. 8 días. 2 meses, 8 días. ¿Quién da más? 18 4 días. 15 días. 15 días. No, yo he tenido contratos hasta de 3 meses. 3 meses. 3 meses. También. Profe, no es un mes. Un mes. Depende del empleador, ¿no? Depende del que quiera empleador. colocarle. ¿Quién más? Listo, vea. ¿Cómo funciona? En los contratos a término indefinido no puede ser superior a 2 meses. Nunca. El empleador que le hizo un periodo de prueba 3 meses se estaba arriesgando a lo siguiente. Después de que pasen los 2 meses, si usted me despide un trabajador argumentando que está en periodo de prueba, es un despido sin justa causa. Y un despido sin justa causa genera una indemnización. Esas indemnizaciones las vamos a calcular más adelante cuando estemos viendo liquidaciones. Pero tengan en cuenta que si ustedes piden mal a un trabajador, genera una indemnización, o sea, un valor económico que debe pagar el empleador al trabajador por haberle causado el perjuicio de haberlo despedido. ¿Listo? Entonces, no puede ser superior a 2 meses. Y en los contratos a término fijo, no puede ser superior a la quinta parte. Ah, pero en los contratos de término fijo, inferiores a 1 año. Les voy escribiendo acá para que lo van teniendo ustedes ahí en sus apuntes. Entonces, Uy, ¿cómo así, profe? Entonces No, uno no puede entiendo, me perdí. ya no se preocupe que ya lo vamos a explicar bien acá. ¿Qué me ibas a preguntar? Que no entiendo, me perdí. Estamos hablando del periodo de prueba, pero ya está hablando de que el contrato fijo, bueno, Sí, no, espera. entendí. No te preocupes, mira. Hay contratos a término indefinido y hay contratos a término fijo, ¿cierto? Sí. Un contrato de trabajo a término fijo es que, digamos, a 8 meses. Eso es un contrato a término fijo, porque yo sé que se va a terminar a los 8 meses. Un contrato a término indefinido es el que me dice, no, trabaje, y no tiene fecha de terminación. En el primero, que es el indefinido que escribimos acá, dice que ese periodo de prueba no puede ser superior a 2 meses. ¿Listo? ¿Claros ahí? Sí, señor. Y en los otros contratos, en los que son a término fijo, o sea, que son a 6 meses, a 8 meses, inferiores a 1 año, o sea, 10 meses, 9 meses, 11 meses, el periodo de prueba no puede superar la quinta parte del contrato. ¿Cómo saco yo cómo hago ese cálculo? Entonces, digamos, vamos a poner un ejemplo acá. Un contrato a 8 meses.
Ustedes le hacen un contrato a 8 meses y entonces le dicen, calcule el periodo de prueba. Entonces usted se viene acá. ¿Es indefinido? No. Es un contrato a término fijo inferior a un año. Entonces le tengo que calcular la quinta parte. ¿Qué hago yo? Cojo los 8 meses y los divido en 30 días que tiene el mes. 30 días que tiene el mes. Para saber cuántos días hay. Entonces dice que en 8 meses hay 240 días. Cojo esos 240 y lo divido en 5. Eso me va a dar la quinta parte. ¿Me entendieron? Sí. No sé. Ahí no sería 8 meses por 30. Es una Profe, multiplicación. no sería 8 8 meses por 30, no dividido. Sí, me disculpan, me equivoqué. Entonces es por 30. Sí, me disculpan. Si a usted le hacen un contrato a meses, usted lo pasa a días. Mire que lo que hicimos es